Puedes hacer mucho. Puedes hacer muchos videos de TikTok de 60 segundos. Así atraes el interés para que hagan clic en la URL, en tu perfil y luego escuchen el podcast de 1 hora. Casi todo mi contenido social es simplemente un portal para el contenido largo y viceversa. Trabajan juntos. Para mí el contenido de 60 segundos es el marketing. Es el abreboca, ¿no? Para el contenido más largo. Creo que hay mucha gente que tiene contenido serio. Han irrespetado las redes sociales. Entendieron por qué no podían meterlo todo en ese paquete. Ningún negocio puede poner toda esa información en ningún marketing. El marketing es para que la gente profundice y con la falta de fricción en el mundo de Internet lo tienes ahí. Gary, me gusta lo que dices de que la escuela no te enseña, no le enseña al estudiante lo que tiene que saber, ¿no? Esa es la premisa de la clase que yo enseño en la Universidad de Stanford. Eso es lo real. Correcto, pero tú solamente puedes desplazarte y hacer cuántas clases físicas. Exactamente. Entonces, bueno, esa ventana es pequeña, pero cuando haces contenido para Internet actual, puedes profundizar más. Puedes crear conversaciones muy focalizadas con un invitado o invitados. Importa de verdad. Bien, entonces, mira, uno de los invitados que yo tengo que viene con frecuencia es un muchacho de 26 años, empezó a manejar un negocio. Es el tipo de gente que tenemos cientos de personas de ese tipo en Alpine, probablemente 150, entre 20, finales de sus años 20, 30 y pocos, que manejan compañías. ¿Esa es una audiencia que crees que puede querer escuchar esto? Sí, de hecho, estoy de muy buen ánimo hoy porque los Jets lograron un milagro. Entonces, cuando pienso en la NFL, piensas en las dos conferencias. Y cuando te escucho decir eso, pienso sí, hay dos grupos de personas. Está la gente que quiere crear su empresa de forma privada y eventualmente, o ser parte de una empresa, ¿no? Eventualmente entrar, manejarla un tiempo, luego salir. Y luego tienes una enorme cantidad, una audiencia enorme de negocios familiares, gente que los opera, gente que están como impulsados por la vieja escuela, como yo, ¿ok? Yo estaba operando un negocio familiar que yo sabía desde el día 1 que era un negocio familiar para siempre. Luego tienes otro subgrupo, negocios familiares, operadores de estos negocios que vienen a manejar el negocio de la familia y los padres dijeron, o se dijeron ellos mismos, yo voy a operar esto para salir en los próximos 10 años. Ese es otro subgrupo, es como una división en la conferencia, ¿no? Utilizando la analogía del fútbol. Entonces, sí, hay subgrupos significativamente interesantes allí. 25 a 35 años, manejando un negocio, es como uno de los grupos más grandes en el mundo ahora. La mayor parte de la gente en el mundo piensan como Mark Zuckerberg, ¿no? Gente que va a recaudar capital. Yo diría que es el sector más pequeño. El sector más grande son negocios familiares, gente que viene de la familia, entra a manejarlos. Y tienes otro que está respaldado, sí, por capital de inversión. Luego, sabes que quieres un par de capítulos, 1 o 2 o 3, morder la manzana siendo operadores en algún momento en su vida, ¿no? Y luego, ese contenido también apela a ex operadores de empresas en sus 50, 60 años en esa década que entraron, capital privado, a lo mejor están pensando, a lo mejor tengo que volver y manejar algo, ya el operador no está logrando hacerlo, luego de que hicieron la inversión. Entonces, a lo mejor esos temas no son iguales para el de 27 años, pero probablemente hay un 50% que sí coincide, una intersección que crea una audiencia interés en ese asunto. Como, por ejemplo, volviendo a jugar ajedrez o artes marciales, ¿no? Mixed Martial Arts. Yo estaba creando contenido y yo no sabía que yo iba a hablar de temas de crianza y ser padres. Fue una reacción a lo que resonaba en mi contenido. Los padres tratan de entender por qué sus hijos se sentían identificados en mi contenido. Al principio pensaba que a lo mejor no les caía bien porque yo utilizaba malas palabras y luego me aprecian en exceso. Entonces mi bandeja de entrada pasó de padres molestos conmigo, deja de hablar así, no le digas a mis hijos que no vayan a la universidad. Y en los últimos 24 meses me dicen, tú eres la única persona que escucha a mis hijos, por favor sigue haciéndolo, lo que estás haciendo, no te detengas. Sí, cambió porque estaba viendo esos emails y decía, ya va, un momento. Entonces, en algunas cosas yo estoy aumentando más, ¿no? Y los padres me presionaban y yo decía, no, esto está equivocado. Y lo vas a sentir según empieces a creer, ¿no? Mensaje directo número 1. Oye, Gary,
Tú eres una amenaza, deja de hacer esto. Estás diciéndole a mi hijo que no vaya a la universidad. ¿Quién demonios te crees? Siguiente mensaje. Gary, estoy muy deprimido. Estoy consumiendo muchas medicinas e incluso alcohol y drogas porque mis padres me están forzando a ir a la universidad y yo quiero ser un artista. Y tú lees eso una y otra vez y te estimula a decirle al demonio, ¿ok? ¿Quieres ayudar a esta gente? Porque además, no te pinté la imagen completa. Siguiente mensaje, Gary, tengo un problema, mi hijo está en problemas, me odian. Creo que algunas cosas de las que dicen pues, pueden ser la razón. Yo lo presioné para ser un ingeniero, ahora no me hablan, ¿qué hago? Y de repente estás allí, tú sabes que puedes hablar, tienes habilidades de comunicación. Y yo sentí esto hace 10 años, cuando mi audiencia era súper pequeña y nadie sabía quién era yo. Y no hace falta mucho para sentir ese impulso leyendo estas cosas. Bien, déjame hablar un poco sobre eso, ¿no? Otra área que a mí me interesa muchísimo es el crecimiento personal. Mi historia muy corta es que crecí en un pueblo de familias de trabajo obrero, madre soltera, y empecé a escuchar grabaciones como Tony Robbins, Brian Tracy, mientras yo estaba podando pasto. Te hicieron creer. Hice lo que ellos decían y como que funcionó poco a poco. Empecé a lograr ciertas cosas y siento como que ese contenido está hasta ahora como que perdido entre todo el ruido en las plataformas en las que estoy, ¿no? Entonces tengo como mucha energía para llevar algo de ese contenido porque fue algo que cambió mi vida. Entonces, mira, no sé realmente cuánto se puede hacer en un video de TikTok de 60 segundos. Bueno, puedes hacer mucho. Puedes hacer muchos videos de 60 segundos para TikTok. Atraes el interés para que hagan clic en la URL, en el perfil y van al podcast de 1 hora. Casi todo mi contenido social es simplemente un portal para el contenido más largo y viceversa. Trabajan juntos. Entonces, para mí, el contenido de 60 segundos es el marketing. ¿Sí? Es la apertura, el anzuelo, la atracción para el contenido más largo. Creo que hay mucha gente que tiene contenido serio. Han irrespetado muchísimo las redes sociales. Se dieron cuenta que no podían meterlo todo en ese paquete, pero bueno, ningún negocio puede meter toda su información en ningún marketing. El marketing está ahí para que la gente profundice con la falta de fricción en el mundo de Internet. Está ahí para ti. ¿Y piensas que el formato largo sería un podcast? Creo que el formato largo es algo muy personal de autoconocimiento de cómo tú te comunicas mejor. Malcolm Gladwell se comunica mejor en el mundo escrito que en audio o video. Para mí, yo soy incapaz de comunicarme por escrito. Mis empleados lo saben cuando mando un email. Dice, ok, nuestro CEO no puede deletrear. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, yo creo que, mira, para mí es muy claro que el video es el medio más poderoso. Y eso se ha demostrado. Pero Howard Stern le fue de maravilla en radio y Rush Limbaugh y muchos otros crearon radio deportivo, Mike the Mad Dog, y luego está la palabra escrita. Harry Potter es profundo y Michael Gladwell profundo. Entonces, creo que se trata de la propia capacidad. Y siempre le digo a la gente, también enfócate en lo que te gusta hacer. A lo mejor eres mejor escritor, pero disfrutas más haciendo videos. Probablemente, bueno, la respuesta es siempre ambos, pero probablemente te va a ir mejor al final del día si solo pudieras hacer uno, haz video, porque si te gusta lo harás. Y bueno, ¿cómo? Mira, bueno, yo sé que tú eres más o menos así. Yo estoy en una situación, tengo muchos intereses diferentes. ¿Dispersos? Sí, que estoy desarrollando una compañía con capital privado. Estoy enseñando una clase que consume muchísimo tiempo. ¿Cómo organizas tus prioridades y hacer el contenido? Yo creo que todo ser humano tiene una hora que ellos no creen que tienen. ¿Y crees que realmente se trata de 1 hora? Bueno, todo depende de la infraestructura. Mira, por suerte, dado que tú estás en un negocio privado, puede que tengas los recursos. Para mucha gente que está viendo esto, a lo mejor no tienen los recursos financieros para tomar esa hora. Cuando yo hacía toda la edición, etcétera, bueno,
Mi editing era grabar, detener, publicar, ¿no? Yo improvisaba sin edición, sin audio, sin luz. Lo hice con Wine Library TV porque no tenía la capacidad o el dinero para contratar a alguien. Lo hice durante 7 años y la gente se olvida de esa parte. Solo ven el final, no ven ese camino previo. Entonces, para ti, y mira, es la razón por la que es bueno tener un programa. Porque estás en el negocio de crear el contenido y aprovecharlo, obtenerlo de la persona que está contigo. No es como enseñar una clase, que tienes que prepararla. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es eso? Lo que quiero decir es que si estás entrevistando a un ejecutivo de capital privado, a alguien de una escuela, algún otro interés que tienes, surfing, vino, lo que sea, estás entrevistando, ¿no? Scott, ¿cómo empezaste tu carrera? Mientras tengas la capacidad para reaccionar a las palabras que ellos digan, tienes un podcast con significado. Entonces, yo estoy muy favorecido en la parte de improvisación. Por eso, muchos de los podcasts, de los primeros 100, hacen buena preparación, hacen preguntas. Cuando me entrevistaron, ¿cómo hice esto? Y dije, wow, saben más de mí que yo mismo. Entonces hay diferentes versiones. Pero en el espíritu de estar ocupado, ¿no? Si tienes gente interesante y te sientes cómodo conversando con esta gente, ya lo sé de ti, ¿ok? En la interacción limitada que hemos tenido, tienes la estructura para no tener que hacer mucha preparación, simplemente los 7, 8 preguntas bases y puedes reaccionar a lo que ellos dicen, tendrás un podcast interesante. Ok, y en cuanto a... mira, desde tu punto de vista, ¿no? Tu objetivo es el podcast en sí mismo, es el contenido que obtienes del podcast. Las dos cosas. Las dos cosas y en cuanto al podcast en sí mismo, ¿cómo haces que crezca? Bueno, para mí, el círculo funciona completo, ¿no? Estamos en una gran era para creadores. Estamos viviendo en la TikTokificación de las redes sociales. Es decir, durante una década necesitabas muchos seguidores para que te vieran. Ahora tu primera pieza de contenido la puede ver 1 millón de personas y eso es determinante. Ahora estamos en un mundo muy diferente, donde si haces un podcast, los clips, los publicas las pequeñas ediciones en TikTok, YouTube Shorts, Reels de Instagram, que de hecho va a empezar a cambiar para buscando mayor viralidad, ¿no? Lo que digo es esto. En lugar de que todos tus Reels tengan más o menos el mismo número de visualizaciones, vas a ver alguno que se vuelve viral, pero los demás bajan, porque necesitan esa visualización para la viralidad, ¿no? Pero bueno, en el Reel, si pones un copy, un texto, o tu perfil también dice escucha el podcast, y el podcast es la URL por default, por defecto, y en la postproducción del Reel hay un logo que dice escucha el podcast, estás utilizando el contenido que obtuviste del podcast para llevar suscripciones para el podcast y se vuelve un círculo viral. Ok, una pregunta, ¿no? Y a lo mejor te la hacen mucho. Digamos que tienes un presupuesto para respaldar tu contenido. ¿Dónde lo invertirías? Los invertiría en el lugar donde quieras la audiencia. Entonces, para ti, hay 2 cosas muy claras por lo que sé hasta ahora, ¿ok? Sería publicidad en TikTok, porque están muy baratas, ¿ok? Para conocimiento general, o publicidad en LinkedIn, para propósitos de negocio muy focalizados, y la respuesta probablemente es ambos. ¿Y qué tal? Y bueno, no sé si la gente hace esto o no, pero ¿qué piensas de pagarle a un invitado espectacular para tenerlo? Mira, estoy seguro de que hay gente que lo hace. Yo realmente no he visto debajo del capó, ¿no? Voy a decir algo muy particular. Quedarías impactado. ¿Cuánta gente dice sí a podcasts que no tienen prácticamente nadie que los oiga, ¿no? Y tú tienes algo que aportar. Cuando te buscan en Google dicen, wow. Y cuando piensas en una celebridad, una persona, finanzas, la mayor parte de la gente que se ha convertido en gente exitosa no llegaron por accidente. Digamos un Ryan Reynolds, ¿no? O bueno, alguien en su equipo. De hecho, recibe un email para invitarlo al podcast y para mí, mira, te sorprendería cuánto funciona eso. Porque bueno, tiene un ADN de emprendedor, a lo mejor piensa que es una buena inversión de su tiempo. Mientras tengas la humildad para aceptar muchas respuestas negativas y escuchándote a ti, sabiendo que, bueno, que cortaste pasto, que eres de una familia obrera, entonces sé que tienes esa capacidad. Entonces se trata simplemente de preguntarle a 35 personas. Y luego es una autoprofecía que se cumple. Le escribiste a 35 personas que quieres, lo haces una vez más, ninguno respondió, ahora responde uno, y ahora es el nombre con el que te presentas a los demás. Tuvimos a Michael Gladwell en el programa, ¿entiendes?
Creo que pagarle a un invitado es probablemente algo que ocurre mucho, algo que yo no te puedo dar ningún consejo al respecto, Sí, sí, no sé si lo haría. pero probablemente vale la pena considerarlo, aunque tengo la sensación de que, mira, en el mundo de los negocios mucha gente va a decir que sí, incluso los mayores CEOs del mundo. Cultura pop, gente famosa por lo que haces, tú, creo que recibirías un 5% de respuesta positiva y eso haría que la rueda girara. Ok, ¿y qué tal? Bueno, no sé si tienes tiempo. ¿Qué hora es? 10:30. Bueno, me tengo que ir, pero una más. Okay, so Ok, what about ¿qué tal si if I took yo, bueno, combinando estos temas, and said, okay, dijera, bueno, saqué mucho de este contenido, ¿no? Que yo escuchaba cuando estaba podando pastos, soy profesor y ahora creo un curso, un tipo de curso, nunca he visto algo así. Ni siquiera necesito venderlo, sino, ¿crees que funcione? Si no necesitas venderlo, entonces sí, porque creo que si lo... No lo vendería. Sé que no lo necesitas. Sí, mira, si eso es para mí, como yo soy muy... Es curioso, ¿no? Yo creo en la educación más que ninguna otra cosa, pero la educación estructurada se sentía lejanísima para mí. Para mí es todo ósmosis. Pero cada vez que hacemos algo en Team Gary que sea estructurado, como una serie de slides o algo así, le va genial. Entonces me río de mí mismo, ¿no? Como que tengo que forzarme. Incluso en mi último libro, traté de hacerlo como que un libro de trabajo, como si fuera eso, de educativo, pero no lo logré. Pero para ti suena como que va a ser fácil hacerlo y eso funcionaría bien. and then Ok, y hablando de eso, y esto es lo último, ¿ok? Sí, no te preocupes. one of the things I struggle with Una de las cosas que me incomoda es que, claro, escucho tu material, la gente lo oye, pero llega un momento en que la gente de verdad tiene que tomar acción, ¿no? Exactamente. actually take Entonces, tienen que hacerlo. Eso es lo que me tiene ahora. Yo creo, y mira, ahora estás hablando de por qué yo produzco más contenido que casi nadie más en el planeta. Yo creo que la forma en que alguien da el paso. Sí creo que hay un grupo muy literal que si les dices, ve a tomar ese curso que va a ser bueno para ti, van y lo hacen. Pero para mí, yo creo que es el bombardeo constante. Oírlo una y otra vez. Totalmente. Lo creo totalmente. Cuando yo quise mejorar mi forma física, cuando me acercaba a los 40, yo consumí mucho de esa información y principalmente era yo forzándome a hablarme a mí mismo sobre la garantía de que yo viviera 20 años menos. Y me lo metí en la cabeza, en todos los aviones durante 6 meses y finalmente lo hice. Entonces creo que la mayor parte de la gente de verdad reacciona a ese bombardeo. Y por eso digo lo mismo, una y otra vez, en 100,000 formas diferentes, en 100,000 plataformas diferentes. Esta sí es la última. ¿Es un riesgo como que salirte del ámbito de tu marca? brand like No, off-brand, salirte de la marca, es una estructura que se enseña en la escuela de marketing, que no tiene nada que ver con la vida real. ¿Qué es en teoría off-brand? Es cuando la gente empieza realmente a disfrutar las cosas. Cuando Martha Stewart se salió de su marca y se unió a Snoop Dogg, se volvió más interesante, no menos. Off-brand solo es malo si lo que haces está molestándole a la gente. Pero si empiezas hablando un montón sobre surf, no sé, lo estoy diciendo, bueno, fitness, ok. Entonces eso va a ser un agregado. okay. Tú hablas de una persona que lo hace muchísimo, ¿no? Esta publicación mía puede ser literalmente sobre algo muy enfocado de negocios y al siguiente estoy allí gritando porque ganaron los Jets y eso no me preocupa. Eso es parte de la ecuación. De hecho, creo que es una fortaleza. Ah, lo entiendo. De hecho, me encanta. ¿Perdón? No, I just said I love your No, digo que me encanta donde dijiste que cuando te sales de la marca off-brand, y te dijeron eso, ¿no? A ti. No te salgas de lo tuyo, muchachito del vino, zapatero a tus zapatos. Yo estaba súper metido en el mundo del vino. Empecé a hablar de negocios, la gente decía, mantente solo en lo tuyo. Yo decía, pero si yo soy un hombre de negocios, antes de que tú supieras que yo sabía de vino. Lo tuyo es tu verdad. Sí, eso me gusta. Muchas gracias, Gary. De nada, me encantó verte hoy. Hablamos luego.